vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos una voz en el camino. Hoy estaremos leyendo en 2 de Samuel, capítulo 17, versículos 1 al 7, versículo 14 y versículo 23. Entonces Achitofel le dijo a Absalom: Yo escogeré ahora 12,000 hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y daré sobre él cuando él esté cansado y flaco de manos, lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y heriré al rey solo. Así tornaré a todo el pueblo a ti, y cuando ellos hubieren vuelto, pues aquel hombre es el que tú quieres, todo el pueblo estará en paz. Esta razón pareció bien a Absalom y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalom: Llama también ahora a Usaí Arachita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Y como Usaí vino a Absalom, hablóle a Absalom diciendo: Así ha dicho Achitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Tú di. Entonces Usaí dijo a Absalom: El consejo que ha dado esta vez Achitofel no es bueno. Entonces Absalom y todos los de Israel dijeron: El consejo de Usaí Arachita es mejor que el consejo de Achitofel, porque había Jehová ordenado que el acertado consejo de Achitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalom. Y Achitofel, viendo que no se había puesto por obra su consejo, enbalardó su asno y levantóse, y fuese a su casa en su ciudad, y después de disponer cerca de su casa, ahorcóse y murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Interesante pasaje. La escena, históricamente, es Absalón, el hijo de David, levantándose contra su padre porque quería tomar el trono. No le importaba realmente si David moría o no en el proceso. En realidad, creo que en el fondo quería matar a David. Como se había levantado con gente y había estado preparando su terreno para poder lograrlo, la situación era bastante desesperada para David. Él no quería hacer nada en contra de su hijo, pero de un modo u otro huyó de la ciudad, se fue, y Absalón aparentemente había tomado el reino. David, como quiera que sea, era un hombre de guerra, llevaba a su ejército consigo, mucho pueblo lo seguía, y se trataba de dar la batalla al rey porque el rey seguía siendo el rey David. Achitofel había sido un amigo muy cercano de David. Es un hombre cuyo consejo, dice la Escritura, era tan acertado que cuando Achitofel hablaba era como si Dios hablara por medio de él, porque su consejo era tan acertado, tan certero. Pero dejó a David, explicaremos por qué en un momento, y se pasó al lado de Absalón, el muchacho rebelde. Se puso no solamente de su parte, pero le dijo, cuando dio el consejo, diciendo: ¿qué haremos? Porque David se fue de la ciudad, pero lleva consigo el ejército y lleva gente. ¿Qué haremos para derrotarlo de una vez por todas? Y Achitofel dijo: yo personalmente, y repito, había sido un amigo muy cercano de David, muy cercano, aparentemente el mejor de sus amigos. Yo voy a escoger 12,000 hombres, fuerza suficiente para llegar. El rey va cansado, no nos espera. Llegaré, y cuando llegue con esta fuerza, la gente se va a sorprender, la gente de David, y yo me encargaré personalmente de herir solamente al rey. Luego, de manera personal, Achitofel quería acabar con David. Su consejo era bueno. Hubiera sucedido tal como Achitofel lo dijo, pero no estaba en los designios de Dios que las cosas fueran de esa manera. Absalón no era un buen muchacho, era un hijo rebelde, un muchacho malo en muchos sentidos. Tenía muchos rencores él también, cosas que quería vengar en su padre, situaciones anteriores, pero no era un muchacho sano.
Había otro que también era amigo de David, Usaí, y dijo a Absalón: llamémoslo para ver cuál es el consejo de él. Entonces Usaí dio un consejo diferente y dijo: tu padre es un hombre de guerra, corres peligro, él está como un león herido, se va a levantar y entonces la cosa va a ser peor. Aconsejo una cosa diferente. Como Dios estaba detrás del asunto, escucharon el consejo de Usaí y dejaron a un lado el acertado consejo de Achitofel. Cuando Achitofel se dio cuenta de que su consejo no había sido escuchado, simplemente sin decir una palabra más, acabamos de leer, se fue a su casa, dispuso sus cosas, ordenó lo que tenía que ordenar y se ahorcó. Se mató. ¿Por qué razón? Achitofel tenía dentro del corazón un enojo muy profundo. Era el tío de Bathsheba o Betsabé, la que había sido mujer de Uría, a quien David había matado cuando, habiendo visto a Betsabé de lejos, la vio lavándose, la codició, la trajo a su palacio, en realidad la forzó, y cuando vino el marido a quien mandó llamar, cuando la mujer le dijo: estoy embarazada, también hizo planes y mató a Urías, el esposo de Betsabé. Quedó aquello en la mente de Achitofel, el tío de Betsabé, era tío suyo. Nunca, obviamente, perdonó a David. Fingió ser amigo suyo, aconsejaba certeramente, solamente estaba esperando el momento para poder vengar lo que él consideraba como una ofensa imperdonable, y no estamos disculpando para nada lo que hizo David. Sin embargo, el hombre se había arrepentido y llorado delante de Dios, y es obvio que en alguna forma Dios no solo lo había perdonado, pero era de Betsabé de quien vino Salomón, el hombre más sabio que ha conocido el mundo de aquel tiempo. Achitofel no había podido olvidar. Ahora, en semanas pasadas hemos hablado un tanto sobre el enojo y quisiéramos tomar un poquito más esta situación, este tema, y hablar sobre lo que significa la inmadurez emocional, qué tiene que ver el perdón y qué tiene que ver el rencor con la inmadurez. Las cosas que nos producen desaliento, desilusión, la cosa que nos permiten mantenernos con el corazón deprimido y la mente envuelta en el recuerdo de aquel mal y de aquel otro problema y de la otra situación, tanto pasadas como presentes, van formando en nosotros esta actitud de falta de perdón, pero no es otra cosa que inmadurez emocional. Cuando somos emocionalmente inmaduros, no somos capaces de levantarnos con fuerza para enfrentar cualquier cosa, aceptando el placer y el dolor que llegan a nuestra vida porque son inevitables. Tenemos que aprender de un modo u otro a aceptar el placer y el dolor y a sentirnos satisfechos con la pérdida del placer y del gozo, y además tener la capacidad suficiente para aceptar nuevas cosas que nos producen placer. Detengámonos un momentito pensando en esto. ¿Qué es lo que hace un niño cuando un niño llora? Llora porque quiere precisamente aquel juguete. Llora porque quiere precisamente aquello que alguien más tiene. Llora porque ya no tiene aquello. Llora porque ve para atrás. Un niño, sin embargo, tiene la facilidad de ver, cuando no es un niño caprichoso, que al ofrecérsele una cosa nueva que también produce placer, deja de llorar y sonríe, aunque tenga lágrimas todavía en los ojos. Bien, si un niño puede hacer eso, ¿qué pasa con nosotros? Una de las cosas que nos hacen adquirir madurez es eso, la capacidad de enfrentar el dolor, de agradecer el placer cuando está aquí, y cuando se van lo uno o lo otro, poder aceptar el nuevo gozo de un nuevo
de una nueva situación y abrir los ojos para darnos cuenta que la nueva situación también puede producirnos placer, también puede darnos gozo. Pero ¿cómo nos sentimos con la pérdida de algo? La lloramos, la lamentamos, la sentimos. Ahí está Achitopel. Está bien, tenía una situación, su sobrina era feliz, estaba contenta con un hombre que era un hombre bueno. Ciertamente el esposo de Betsabé, Urías, había sido un hombre excepcionalmente valiente, fiel, honesto con su rey. Obviamente Achitopel lo apreciaba, lo amaba, y de repente cambia toda la situación. Su sobrina se convierte en la esposa del rey, pero Achitopel lo odia, lo aborrece y se siente incapaz de perdonar la pérdida de una situación, que tenía razón al enojarse. En un sentido, por la falla moral estamos de acuerdo, pero por otro lado, ¿quién tiene el derecho de vengar excepto Dios? Y esta inmadurez emocional que llevamos por dentro nos hace incapaces de enfrentar situaciones con el valor suficiente como para perdonar y dejar que sea Dios quien maneje las cosas. En una vida normal, continuamente tenemos pérdidas y ganancias. No siempre las aceptamos con gozo. No siempre nos equilibramos internamente para decir, bien, lo que tuve me gustaba, lo amaba, lo quería. De alguna manera Dios decidió un cambio en mi situación, un cambio en la gente que vive conmigo, un cambio en aquellas cosas o aquellas personas a quienes amo. Hay un cambio. Está bien. Viene una cosa diferente. Personas a las cuales tal vez no conozco igual. Medio ambiente que posiblemente no es el mismo, ni tan agradable como el que tuve, pero es una cosa que trae un recodo de la vida. Y si la vida es una buena aventura, y lo es, voy a aceptar este nuevo recodo en mi camino, esta nueva situación en mi vida, esta nueva gente junto a mí, y voy a aceptarlo con gozo y lo voy a aceptar con gratitud, porque puedo enfrentar lo que sea, dado que Dios es bueno, y en cada situación puedo apreciar el gozo de una nueva cosa, de una nueva persona, de una nueva situación. Como quiera que sea, aquí encontramos dos cosas diferentes. Achitopel, de un modo u otro, supo esperar con paciencia el momento adecuado para su venganza. Su intención no era buena, pero tenía una cosa: fue paciente para esperar. Una de las situaciones de nuestra inmadurez emocional es precisamente la impaciencia. No somos capaces de esperar con paciencia el momento adecuado para lo que Dios quiere que tengamos o no tengamos, que hagamos o dejamos de hacer. Paciencia para esperar. ¿Esperar qué? Esperar la nueva situación a la que Dios nos lleve. Esperar el cambio de lo que deba cambiar. Esperar a que Dios modifique o no modifique las cosas y tener paciencia esperando y esperando con gozo, viviendo cada día con la alegría que el día trae, en lugar de jalar el ayer al nuevo día. ¿Qué podemos hacer con el ayer si el ayer se fue? ¿Cómo podemos remediarlo si ya no lo tenemos en la mano? ¿Por qué insistir en jalar lo que no tiene caso? ¿Por qué insistir en algo que no vamos a volver a vivir y lamentarlo como un perrito que se lame las heridas? El perrito se las lame y por lo menos su saliva es curativa. Bueno, la nuestra no lo es, porque la saliva que brota movida por el enojo no solo no es curativa, pero daña, encona la herida, la hace supurar más, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y aun cuando no hablamos en expresiones verbales audibles, todo lo que tiene el corazón lo hablamos a través de nuestra propia mente. Lo expresamos en nuestro pensamiento y no nos damos cuenta
de la inmensa inmadurez del enojo que nos mueve. La depresión, ya hemos dicho, y tal vez hablemos de depresión un poco más adelante. La depresión no es otra cosa que una forma de enojo. La tristeza no es otra cosa que una forma de enojo. Pero tanto la depresión como la tristeza no son otra cosa que manifestaciones de la inmadurez emocional que llevamos dentro hasta que no pedimos a Dios que nos haga. ¿Qué es sobre la tolerancia? Cuando tenemos poca tolerancia, cuando no aguantamos mucho, cuando nos sentimos frustrados, cuando somos impacientes, cuando nos sentimos ansiosos, cuando soñamos despiertos y soñamos únicamente con qué haríamos si pudiéramos vengar esta situación o aquella situación, nos envolvemos en una nube de tinieblas internas, de oscuridad interior, y nuestro mundo interno se convierte en eso, en una sombra, en un calabozo, en una cosa oscura, que impide que la luz de las bondades de Dios a lo largo de cada uno de nuestros días vengan a iluminar nuestra existencia. ¿Qué hubiera pasado si Achitofel, en lugar de haber conservado el rencor y el enojo dentro de su corazón en la forma en que lo hizo, qué hubiera pasado si simplemente hubiera venido a David y le hubiera dicho: David, yo estoy enojado contigo, estoy enojado por esto, lo que hiciste, tu crimen que trataste de cubrir con otro crimen, y estos dos crímenes a mí me hirieron profundamente, estoy enojado contigo. Dice la historia que David lloró por 13 años el crimen doble que cometió. Dice que mojaba su cama, el estrado de su cama. Al pie de su cama el hombre lloraba, y lloraba de tal manera que tenían que venir para cambiar los lienzos con los cuales se cubría porque los empapaba con lágrimas. El hombre lloró lo suficiente como para haberse arrepentido, o al revés, se arrepintió lo suficiente de tal manera que sus lágrimas llegaron al trono de Dios. Nuevamente, el pecado es el pecado. El pecado como tal no se disculpa. Sin embargo, Dios tiene su manera de restituir y de perdonar. Y es a través de esto, de la búsqueda de Dios, que puede sanar el corazón. Achitofel no buscó a Dios. No vino a Dios para decirle: Dios, ¿qué hago con mi enojo con David? No vino a David para decirle: David, yo quisiera de alguna manera destruirte. No vino para sacar de su corazón el veneno que traía dentro. Lo conservó hasta que acabó por podrirle la mente y el corazón. Esperó lo suficiente como para pensar que podía vengarse. Se puso del lado del hijo traidor de David, le dio los consejos suficientes para ver cómo destruirlo, y después dijo: llegó mi momento, yo personalmente iré con 12 hombres, y yo personalmente le diré a David lo que siento. Yo personalmente me encargaré de él, heriré al rey solo, y traeré al pueblo de regreso a ti, Absalón. Pero Dios no estaba en eso. Una persona puede haber fallado y fallado hondamente, pero cuando esta persona viene a Dios y le dice: Dios, lo siento mucho, perdóname, disculpa, yo te ruego, considera, Señor, que aun cuando te fallé gravemente, aunque hice algo que nunca debía haber hecho, aunque destruí, ensucié, dañé, no es eso lo que está en mi corazón. Perdóname. Yo te ruego que el poder de tu sangre venga sobre mí y transforme mi mente y mi manera de sentir. Perdóname. Y la palabra de Dios dice: Jesús dijo: el que a mí viene no le echo fuera. Dios busca eso, que el ser humano reconozca sus fallas, porque el ser humano falla. Que el ser humano reconozca su pecado y su falla contra Dios, porque el ser humano peca contra Dios.
y le dé a Dios la oportunidad de restituir y rehacer y reformar lo que el ser humano trae a su presencia. ¿Por qué no hacerlo así? En lugar de conservar en el corazón la podredumbre de los rencores, de las frustraciones, de los enojos, de las debilidades, del recuerdo continuo del placer que se perdió o del dolor que no queremos dejar ir, únicamente porque rehusamos tener paciencia para esperar lo que Dios trae de novedoso en nuestra vida y de gozar con los beneficios de hoy. Es que no son iguales a los que tuve ayer. No, pero son nuevos. ¿Por qué no olvidar lo que fue ayer y gozar lo que Dios presenta hoy? ¿Por qué no dejar ir lo que fue y nos gustó para aceptar lo que está hoy y también nos gusta? Puede verse más pequeño, pero tal vez es más bello. Puede verse menos bello, pero tal vez es más sano. Dios no se equivoca nunca con lo que hace. ¿Por qué no buscar en Él la madurez que nos hace tanta falta? Él es el Salvador.